Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. En esta oportunidad te cuento y comento lo sucedido en el episodio 10 de la serie Abby. Fue un episodio muy interesante, especialmente para los que nos gustan las historias de amor, aparte de las de acción, de intriga y misterio. Hubo muchas escenas de ellos muy lindas, incluso alguna romántica. Me encantó esta parte en este episodio que se desarrollara esto que estaba faltando ya en esta serie. Así que no se van a defraudar en ese sentido. Y tampoco con el tema de los misterios, los secretos, las traiciones, porque siguen habiendo novedades y giros inesperados. Gracias por acompañarme. Esta es la primera parte del resumen. El episodio comienza 10 horas antes de la explosión del auto donde iban el fiscal y Sinan. Allí se ve a Tahir que está moviendo su dedo, que está recuperando la conciencia. Bueno, el médico lo monitorea. Lamia, que está con él, está muy feliz. Tahir pregunta quién lo atacó, o sea que eso es una sorpresa porque creo que todos creíamos que sabía quién lo había atacado. Lamia le cuenta un poco todo lo que pasó. Entre paréntesis, pasaron 2 meses, por lo que Lamia le cuenta desde el atentado. Y le dice que Melek está en la cárcel por ese hecho y le cuenta un poco cómo fue. Entonces Lamia dice, pero ahora todo terminó, tu hermana metió a esa serpiente en prisión, o sea, ella. Entonces Tahir pregunta a quién. Y Lamia dice, ¿a quién va a ser? Majnur. No ha comido ni bebido durante años. Ha acumulado dentro de sí el rencor por su bebé, esa víbora. Enfurecí tanto que ni siquiera el hecho de que esté en prisión me calmó. Y Tahir le pregunta qué hizo. Entonces Lamia dice, tu sangre no quedará sin vengarse. Antes de que amanezca escucharemos su anuncio fúnebre. Tahir asiente con la cabeza, como dándole el visto bueno, o sea que se despertó tan malo como siempre. Lamia dice que quiere avisarle a Sadet y a los demás que él despertó, y Tahir le dice que por el momento no, que solo quiere ver a Yilmaz. Después tenemos una escena que las guardias del penal entran al baño donde sucedió el hecho que Melek terminó sin querer apuñalando a la presa mala, como la llamo yo, para defender a Magnur. Vemos que por suerte la presa no murió, pero cuando se la están llevando, ella dice Melek, Melek, porque están ahí, también está Magnur y otra presa que en un momento fue a asistirlas. Doğan y Chagla aparecen en una escena entrando con Sinan, que está herido en el hospital. Yo ya empiezo aquí con mis paréntesis para comentar cosas. Sinan está herido, le muestran heridas, no se sabe cómo se salvó, no es que mostraron que cayó al asfalto, que se tiró del auto antes y por eso no está tan quemado. Aclaro que no me estoy olvidando de nada, no se muestra nada relacionado con eso. Solo Sinan entrando en la camilla, que está muy grave, y Doğan diciendo que parece que había muerto y que él le hizo, o sea, había perdido sus signos vitales. Doğan dice que lo logró recuperar con RCP. No sabemos cómo pasó esto con el auto incendiado como estaba. Yo hubiera esperado que pusieran una excusa, que él se había bajado por algo, o que diga, no sé, que se tiró del auto y entonces lo encontraron más lejos de, no sé. Pero la verdad que esto no me gustó porque no tiene sentido. Pero bueno, el doctor de ahí del hospital le hace RCP, pero no puede reanimarlo y en un momento lo va a declarar muerto. Doğan se pone furioso, furioso no, está angustiado, llora, corre al médico y empieza él a hacer el masaje cardíaco, insiste y no sucede nada, no hay ninguna señal. Entonces el médico le dice que deje de insistir y por supuesto que Doğan insiste y llora y está angustiado y grita y en un momento como que así de angustia le pega un puñetazo en el pecho y unos segundos después eso reanima a Sinan. Así que el médico después le dice que realmente, bueno, que está vivo gracias a él porque él sigue insistiendo. Y nada, pero recuperó los signos vitales, pero está claro que sigue en riesgo su vida.
Después que recupera los signos vitales, Doan le habla al hermano y le dice, aguanta, resiste, por tu hija, por tu historia de amor inconclusa. Y después le dice, hace poco volví a llamarte Abby y me acostumbré. Así que ahí recuerda escenas de él y Doan cuando eran jóvenes y una escena en particular cuando Doan se está por ir definitivamente de la casa, que Sadet lo saca del depósito donde lo había encerrado Tahir, y ahí se abraza con el hermano y Doan le promete a Sinan que de todas formas estará con él cada vez que se caiga, y esa fue la última vez que lo llamó Abby. Porque recordemos que en esa relación el fuerte, el valiente siempre fue Doan, a pesar de que Sinan es mayor. Supongo que realmente esa vez fue la última vez que lo llamó Abby, porque después Sinan entró como en ese ciclo de ser como su padre o bajo el ala de su padre, tuvo que ser como terminó siendo, que no es como es su esencia, entonces Doan no le siguió teniendo ni respeto ni cariño a su hermano, lo está recuperando ahora. Bueno, Tahir le pide a su doctor que no le diga a nadie que se recuperó, y el doctor duda, dice que aparte que Doan se va a dar cuenta, porque Doan, convengamos que al ser médico es difícil que no, dice, bueno, por ahora que no diga nada, incluso Tahir le dice, yo le voy a comprar una clínica, o sea, todo así, ¿no? Todo con plata y muy fácil, y usted se va a quedar callado. Este, entonces ahí está Yilmaz y le pregunta si apagó las cámaras. Yilmaz dijo que sí. Y bueno, Lamia entra en la habitación contando que Sinan también estaba en el auto del fiscal que ellos mandaron a explotar. Entonces Yilmaz se super altera. Tahir también se pone mal y pregunta si murió, pero ahí queda la escena como que no contestan, digamos, o no sé si Lamia sabe qué pasó, sabe que estaba Sinan en ese auto. La fiscal llega al hospital, Leila, y les dice a Doña Chala que un hombre se entregó, dicen que es un terrorista, dicen, autoinculpándose del atentado, y dice que fue por una disputa con el ex fiscal que quiso vengarse. O sea, ya está todo cocinado, que hicieron el atentado y ya tenían a alguien para que se inculpara diciendo, inventando una historia. Doan le dice que no puede ser una coincidencia, dice, no es una coincidencia que suceda cuando iban a reabrir el caso de Yusuf, que el fiscal iba a declarar, ese ex fiscal, que el fiscal tenía pruebas, él también iba a declarar, o sea, en ese momento que pasó todo esto, a este hombre se le ocurre vengarse. O sea, realmente se da cuenta que es toda una mentira. Chala dice, seguro fue alguien de la familia Angelou, y Doan señala a Yilmaz como el que comandó todo. La fiscal dice que investigará si hay alguna conexión con ese terrorista y la familia. No sé por qué la traducción de terrorista, pero bueno, no sé si está bien usada o no la palabra realmente. Chala le pregunta si no hay registro de las cámaras donde estaba el auto estacionado del fiscal para ver quién puso la bomba, pero la fiscal dice que no. Bueno, pasamos de nuevo a Tahir, que está con Lamia y con Yilmaz. Tahir enfrenta a Yilmaz, o sea, está furioso porque pudo haber muerto su hijo. Yilmaz dice que el plan fue impecable, que todo salió como lo planearon, que todo fue contra el ex fiscal y que no se suponía que Sinan se subiera al auto. O sea, de su parte hizo todo bien. Entonces Tahir le ordena a Lamia y a Yilmaz que vayan al hospital para saber bien cómo está la situación. Doan está fuera del hospital esperando a las mujeres, a su familia que lleguen. Bueno, también Sefa, y está la niña, la hija de Sinan. Y empieza a consolarlas porque todas le hablan y todas están medias mal, preguntando cómo está Sinan. Y resulta que también, cosa que a mí me llamó la atención y no me gustó, que consolara a Alten. Porque Alten fue la que denunció a Masnur, la que se la entregó a Berram. O sea, la verdad que esa parte a mí no me gustó nada, como que la consolara por lo de Sinan.
También llega Yilmaz por otro lado en otro auto y con un cinismo empieza a hablarle a la hija de Sinan, a decirle que el padre va a estar bien, muy amoroso, como si estuviera realmente preocupado. Doan lo mira como que lo quiere matar. Las mujeres y Sefá también entran al hospital y Yilmaz va a entrar con ellas y Doan lo detiene y le pregunta por la coincidencia de que muriera el hombre al que él lo tenía apuntando con un arma en la cabeza. Entonces, y más se hace el desentendido, la verdad que está actuando, el personaje está mostrando un cinismo y una frialdad. Entonces Doan, cuando lo ve actuar así, más rabia le da y le dice que lo va a acompañar a ver a la fiscal y él contará todo. Pero Yilmaz le dice que no, que él está ahí para visitar a Sinan. Doan le dice, no se puede encubrir la verdad de esta manera. Tus insinuaciones son muy ofensivas, le dice Yilmaz. Tú tuviste que ver con este asesinato, le contesta Doan. Yilmaz le dice, el hombre estaba enfermo, si no moría hoy, moriría mañana. Pero habla como nada. Entonces Doan le dice, una persona murió. Digamos que no lo conocías, pero mi hermano, pasamos juntos nuestra infancia, está peleando por su vida. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Yilmaz le dice, yo también siento pena por Sinan, pero miles de personas mueren cada día, todos moriremos algún día. Entiendo que tú eres médico, pero la vida es así, todos somos un puñado de polvo. Y Doan le dice, ¿polvo? Y se le pone así a Yilmaz. Adentro del hospital vemos a todos que están llegando a donde está Sinan. Chala está parada ahí, Guluyan es la única que la saluda bien, porque Alten enseguida se pone mal, Lamia por supuesto que también, y le grita, no queremos abogados traicioneros aquí. Y Chala dice, nadie de esta familia es inocente, estoy aquí por Doan y Sinan. Alten le grita que dice, no menciones el nombre de mi marido, ni tú ni tu hermana loca. Ahí Chagla decide cómo irse y llega Fikret corriendo y le pide que vaya, que Doan está atacando a Yilmaz. Doan ya está dentro del hospital con Yilmaz, que lo lleva así como del sobre todo y lo para frente a la morgue y le pregunta si él, o sea, Doan tiene que preparar un cajón para él. Entonces, para Yilmaz. Entonces Yilmaz le dice, me estás queriendo asustarte. Recién hablabas con toda tranquilidad de la muerte de una persona porque de todos modos iba a morir. Y se pasa, vamos a ver qué tan tranquilo vas a estar. Y lo quiere hacer pasar a la morgue. Entonces Yilmaz le dice, estás loco. Doan lo agarra de la solapa al sobre todo, lo pone contra la pared y le dice, sé que tú pusiste la bomba. Yilmaz ahí serio le dice, no profundices más en ese tema, tú eres quien saldrá perjudicado. Basta, esto es ridículo, y como quiere zafarse e irse, Doan lo agarra y lo mete en una habitación, perdón, en un cuarto como de limpieza y tranca la puerta. Entonces Yilmaz le dice, lo que estás haciendo es un delito. Entonces Doan le dice, le cuestiona su ética como abogado. Yilmaz lo amenaza y le dice, cuando te arresten por robo y agresión, entenderás qué clase de abogado soy. Doan le dice, te lo pregunto por última vez, ¿quién lleva la correa? O sea, ¿quién está detrás de todo esto, no? Y le dice Doan, si tuvieras tanto poder e influencia, primero habrías encontrado a tu propia madre. Eso la verdad que fue un golpe duro para Yilmaz, pero tiene razón. Si él fuera realmente que todo está hecho por él, pensado por él, planeado por él, si tiene tanto poder, él que está buscando a su madre hace años, la habría encontrado. Entonces le dice, habla para que no te dañe. ¿Quién te dio la orden? ¿La familia? ¿Lamia? ¿Behram? Entonces Yilmaz dice, Behram, como diciendo, ¿qué Behram qué tiene que ver? Y Doan dice, ¿crees que no sé los favores que le has estado haciendo a mis espaldas? Ah, que eso está bueno porque ya sabíamos que Yilmaz hacía cosas para Behram y supuestamente nadie sabía. Entonces Yilmaz sonríe y dice que lo deje en paz, entonces se acerca a la puerta, Doan lo detiene y le da flor de empujón, Yilmaz agarra como un lampazo para pegarle, Doan se lo agarra, revienta el palo y Doan le dice, si quieres salir de aquí tendrás que hablar.
¿de quién eres la marioneta? Y ahí se escucha a Chayla y Figret afuera que empiezan a gritarle, Doan, abre, por favor, le gritan. Doan no, como que no los escucha y le dice a Yilmaz, ¿qué te prometieron? ¿A tu madre? Entonces Doan le dice, eso dice Doan, y dice, yo te lo prometí, que la íbamos a encontrar juntos. ¿Por qué estás yendo por el camino equivocado? ¿Eres ese tipo de persona? Y a Doan se lo ve realmente decepcionado, o sea, porque Yilmaz fue su amigo, o sea, eran como hermanos desde chicos, entonces como que un poco no, realmente no puede creer lo que está viendo. Entonces le pregunta, ¿cómo te caíste así, Yilmaz? ¿Cómo pasaste de ser abogado a sicario? ¿Te has transformado? ¿Qué te cambió? Algo te desvió del camino, pero ¿qué fue? Entonces Yilmaz se ríe y ahí hay un flashback, o sea, un recuerdo, que están Tahir, él y Lamia en la habitación una vez que Tahir recuperó la memoria y Tahir le dice, ¿qué quieres decir? En ese recuerdo Tahir le está preguntando, que fue hace poco en realidad, Tahir le está preguntando a Yilmaz, ¿qué quieres decir con que te quitaron la caja? Son todos mis secretos, todos mis pecados. ¿Me estás diciendo que todo lo que Shimshek sabe es por tu culpa? Entonces Yilmaz le dice, todo es por culpa de tu hijo, Papá Tahir, porque le dice Papá Tahir. La caja ha estado conmigo a salvo durante años. Si Doan no hubiera metido las narices, entonces Tahir le dice, si tuviera fuerzas para ponerme de pie, sabrías lo que te haría. Después de eso, no se te ocurra preguntar dónde está tu madre. La caja se fue, el acuerdo terminó. Entonces Yilmaz le ruega que no lo haga y dice, te dije que no tengo ninguna culpa. Entonces Tahir le dice, si quieres saber dónde está tu madre, no vas a desobedecer ni una palabra mía. Entonces Yilmaz le dice, está bien, que está bien, dice, no estoy seguro de lo que dices, creo que ese tal Shimshek, si fuera a usar algo de esas cajas, ya lo habría hecho. O sea, le dice, no, que no se preocupe porque él ya lo hubiera hecho. Y Tahir dice, va a mandar a arrestar a un tipo en coma, idiota. La verdad que Tahir está malo, ay, qué horror. No lo ves, está esperando a que despierte. Claro, tiene sentido, porque ¿qué va a mostrar? ¿Qué va a mostrar nada en contra de Tahir si supuestamente está en coma? Entonces, Yilmaz dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Y dice Tahir, por ahora nadie tiene que saber que he despertado, no hay otra opción. Yilmaz le dice, pero Doan es doctor, encontraremos la manera, dice Tahir. Bueno, Yilmaz, que recordó todo esto mientras estaba con Doan, le dice, no es asunto tuyo, Doan, ¿quién te crees que eres? Acabas de aparecer y vienes a ponernos en nuestro sitio. ¿Tú eres el correcto y nosotros estamos equivocados? Al menos nosotros, pase lo que pase, no traicionamos a nuestro jefe. Yo no tenía madre ni padre. Papá Tahir me acogió. Dices que soy educado y gracias a quién fue. A papá Tahir. A ti te da vergüenza llamarlo papá, pero a mí no. Moriría por mi líder. Y Doan le dice, bien por ti. Yilmaz le dice, no tienes a nadie en absoluto. Morirás completamente solo. Y se escucha a Chala llamando a Doan desde afuera para que abra y le dice, vas a ir a la deriva como cometa sin hilo, y cuando papá Tahir despierte, no te sentará a ti ni a ese inútil de tu hermano en su silla, me sentará a mí. Y yo acá digo que esto es algo que está haciendo Yilmaz, pero no es verdad. Yilmaz no le importa la silla. De hecho, ya se lo dijo a Van en un momento. Que él todo lo que hacía era para que Tahir le diga dónde está su madre. Pero como ahora no puede contarle lo que Tahir le dijo, se hace como el que hace todo para que Tahir le dé su sillón. Y eso no es verdad realmente. Entonces Doan le dice, con todo lo que está pasando, ¿estás preocupado por sentarte ahí? ¿Intentaste matar a mi hermano por poder? Ni siquiera te compadeciste de Naz. Naz es la hija de Sinan. Entonces Yilmaz dice, ¿cómo iba a saber yo que ese idiota se subiría al auto? ¿Sabes qué, Yilmaz?
Lo está haciendo enojar tanto a Doan. Entonces Doan le dice, idiota, el idiota eres tú. Entonces lo agarra del cuello y lo pone contra la pared y lo empieza a apretar, lo empieza a ahorcar. Entonces Chala desde afuera le pide que lo deje, dice, deja que la fiscal se encargue. Entonces también ahí llega Suna y también le grita. Entonces Chala le dice, ya no grita y le habla desde afuera y le dice, Doan, me prometiste no hacer algo que me deje sola, no puedes perder el control, no tienes derecho a hacerme esto, no te perdonaría ni en el más allá. Bueno, ahí Doan abre la puerta, sale, le pregunta si está bien, perdón. Doan asiente y dice, no habló, pero sabe lo de la bomba. Pero por sus insinuaciones queda claro que sí tiene que ver. Haz que lo arresten, Chala. Bueno, y el más sale y se va como medio rápido. Y Doan dice, quería hacerlo hablar, pero no pude. Suna le dice, estuve tan preocupada. Suna siempre está queriendo marcar territorio, ¿no? Ante Chala, sobre todo. Entonces, pero le dice, eres doctor, Doan, que cada uno se ocupe de sus asuntos. Y la mira a Chala, como diciendo, tenés que ocuparte tú de esto y más, y Doan no tendría que estar haciendo esto. Y dice, no te hace bien estar lejos del quirófano, tus nervios se están desgastando. ¿Estamos volviendo al pasado? Vamos a salir a hablar, vamos, te tranquilizará. Pero Dan le dice, no, necesito mi rabia. Si dejo esto así, todo se va a encubrir. Mi familia es experta en tapar este tipo de cosas. Entonces ahí Suna se va, Fikret también, y Doan queda con Chala y le pregunta a Chala, ¿así que no me perdonarías ni en el más allá? Y Chala dice, no lo haría, todas como enojada, ¿no? Así. Entonces Doan le dice, estoy impresionado, y le sonríe. Yilmaz sale del hospital, llama a Tahir y le dice cómo está Sinan, de salud, bueno, le cuenta, pero también le dice que Doan está seguro de que él está detrás de todo, de él y Yilmaz, y no sabe cómo deshacerse de él. Tahir le dice que si Sinan muere, él lo entregará a Doan para que lo haga pedazos. O sea, la verdad que Yilmaz hace de todo y nada es suficiente. O sea que Tahir se lo va a entregar a Doan para que lo haga pedazos. Y el más como que le va a contestar así, como que se contiene y ta, y le dice que no va a volver a aparecer mientras Doan sospeche de él. Didem está llegando al hospital, está llamando a Chala no le contesta, y ahí se encuentra con Yilmaz, y bueno, ahí ella le miente de por qué está ahí, dice que fue a hacerse un chequeo, y empieza a hablar con Yilmaz, lo ve todo desalineado, le pregunta qué le pasó, bueno, Yilmaz también inventa algo, dice que está agotado, entonces a Didier se le ocurre ir a despejarse y le propone ir a hacer, bueno, terminan como arreglando de ir juntos y ella le propone a jugar tenis. No sé la verdad de todo esto, dónde sale. No sé, aparte con lo grande que es Estambul, justo ya Didem está en ese hospital, bueno, una escena medio ridícula, la verdad. Doan y Chala están hablando del hombre que se autoinculpó y de Yilmaz, y Doan dice que ellos por su cuenta van a tener que investigar para lograr atrapar a Yilmaz, porque saben que la fiscal no tiene mucho para manejarse de pruebas. Entonces en ese momento llaman de la prisión a Chala para contarle que Melek apuñaló a alguien, que Doan también escucha esto y están los dos que ninguno puede creerlo. Hay una escena acá que no es tan importante, pero me encantó. Sinan está dormido y dice Magi, 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 y está Alten con él. Entonces, cuando Alten lo escucha decir Magi, Magi, le grita ¡Sinan! O sea, le pegó un grito. Y Sinan abre los ojos, que estaba inconsciente, o sea, no abierto los ojos. Y abre los ojos y al verlo le sonríe, que está así como dormido, y le dice Alten, Alten, con el mismo tono que decía Magi. Entonces Alten lo maldice y Sinan sonríe y le pregunta por qué. Entonces Sinan dice, creí que iba a morir, y Alten ahí se conmueve, se llena los ojos de lágrimas y le dice, menos mal que no moriste, y nada, pero la verdad que fue muy graciosa esta escena. Bueno, estamos con Chala, que está hablando con Melek como su abogada. Melek le cuenta todo lo que pasó con esta presa,
y Melek le dice que teme que su condena se prolongue si Selish, que es la presa mala, la denuncia formalmente. Entonces Chala la abraza y están las dos muy emocionadas porque Chala le agradece por haber salvado la vida de su hermana y le promete que no va a permitir que salga perjudicada. Pero también después de eso también le cuenta que Sinan tuvo un accidente, solo le dice eso, pero se lo avisa por si ven las noticias que no se preocupe, que bueno, que está internado, un poco como que edulcora la situación. Le dice Chala que Selish no, en el interrogatorio inicial no la denunció a Melek formalmente. Eh, y Chala después le pregunta cómo está Majnur, que aparentemente no quiso ir a verla. Y Melek, que Majnur no quiso. Y Melek le dice que está bien, dice al principio es normal que sea así, como que el que está detenido pase por esta situación, de no querer ver a los demás. Y entonces le dice, ya se acostumbrará, y Chala le dice, ojalá que nunca se acostumbre. Bueno, Chala sale de ver a Melek y Doan le cuenta que la mujer que intentó matar a Majnur, o sea, Selish, era la que Yilmaz contrató para proteger a Melek cuando recién fue detenida. Entonces Chala dice, el mismo día coloca una bomba en el auto del fiscal e intenta matar a mi hermana, por Yilmaz, ¿no? Chala y Doan ahí entran a la habitación a ver a Selish que está herida. Y bueno, y Doan le dice que se enteró que su hijo tiene un tumor cerebral y que nadie ha querido operarlo. Y entonces le dice, así que por eso haces tantas cosas, dice, has robado tanto, has hecho tantas cosas por plata para pagar el tratamiento de tu hijo. Doan le explica que el caso de su hijo no se trata o sea, que no es consiguiendo dinero que lo va a resolver, que él tiene un amigo médico que es uno de los pocos que puede hacer esa cirugía. Entonces lo nombra, dice Korkut Tatán, algo así, bueno, se llama Korkut. La presa dice que lo conoce, que ella incluso le rogó que operara a su hijo, pero este hombre se negó. Dice, no me miró ni a mí ni a mi hijo, no nos trató como humanos. Y Doan bajito le dice a Chala, no me extraña, que se ve que es una persona así. Dice, si ese hombre opera a mi hijo mañana, yo no perjudicaré a Melek. Entonces Doan le dice, no íbamos a usar a tu hijo como moneda de cambio, de todas formas íbamos a salvarlo. Bueno, en realidad sí, no dudo que sí, pero también querían hacer algo bueno por la mujer, supongo que para que no denunciara a Melek. Y Selish le dice que no confía, dice no confía y que por eso le hace esa propuesta. Entonces Doan le pregunta si Yilmaz le dio la orden de apuñalar a Majnur. Selish dice que sí y que ella misma dice que sí, que ella misma se inculparía. Doan le dice que no tiene problemas con ella, sino con Yilmaz, y le pide evidencia de la comunicación que tuvo con ella. Entonces Selish le da un papelito con un número de teléfono. Doan corrobora que no es el número habitual de Yilmaz. Entonces le pide a Selish que lo llame a Yilmaz. Yilmaz a todo esto está jugando al tenis con Didem. Entonces él atiende en el medio del partido y ella le empieza como a presionar. Entonces, claro, como no hizo el trabajo bien ni nada, le dice, de mí no vas a sacar más plata. Bueno, Doan escucha todo esto. Y de fondo, Doan escucha a una mujer que dice, menos mal que dejé el periodismo, como que le grita, que es Didem, pero él no sabe, que le grita, menos mal que dejé el periodismo y ahora puedo jugar al tenis, como que escucha eso que le gritan, nada, cortan y Doan le agradece a Selish por la llamada. Entonces Doan, cuando salen de ahí, le cuenta a Chala, dice, este hombre se está jugando al tenis, o sea, no puede creerlo. Dice, y con una chica, una periodista, y ahí Chala se da cuenta que debe ser Didem, que se acuerdan que era periodista, bueno, no sé, eso al principio mostraron que era periodista. Dice, Didem, no puedo creerlo. Entonces Didem la llama
y le dice que le dé la ubicación ya. Y Didem parece que se está interesando en Yilmaz de verdad. O sea, no, en este caso ella estaba pasando un buen rato con él. Melek cuando vuelve a la celda le cuenta a Majnur lo de Sinan, Majnur se pone mal y Melek la tranquiliza y le dice, Chala me contó lo de ustedes, entonces como que Majnur se pone tímida y le dice, ¿por qué rompieron? Le pregunta. Entonces ahí Majnur recuerda cuando Tajir la estaba azotando, que la había encerrado en una habitación de la casa de él, y le dijo que si no guardaba silencio para siempre, el destino de su hermana menor, o sea, Chala, sería el mismo que el de su bebé. Entonces Majinur se pone tensa cuando deja de recordar y, y Melek le cuenta que una vez en secreto, a escondidas, le abrió una caja que tenía Sinan en su cuarto y vio recuerdos de él con una chica que por supuesto en ese momento no sabía que era ella y le empieza a contar eso y bueno, con Majinur como que un poco se pone un poco contenta. Chala y Doan llegan al club de tenis y más está en el sauna, entonces Doan dice que le dice a Chala que él va a entrar al vestuario y va a revisar. Chala quiere ir con él le dice que no, que es un vestuario de hombres. La verdad que se está dando una dinámica entre ellos muy linda, muy, hasta incluso graciosa entre los dos, como una complicidad. Parece la verdad como una serie de esas de detectives que son los dos los protagonistas de una serie de detectives y están teniendo escenas muy lindas en este episodio. Bueno, Doan entra al vestuario de hombres y le exige a uno de los hombres que le abra el casillero de Yilmaz, porque parece que ese lugar es de Tahir Hanjolu, o sea, todo es dueño de Tahir Hanjolu. Cuando revisa el bolso, Chala entra, Doan le pregunta qué hace ahí, que es un lugar de hombre, bueno, se da una situación, ella dice, vine a ayudar, dice, acá no hay nadie. Encuentran en el bolso un teléfono celular viejo. Logran, bueno, descifrarlo, creo que Chala es la que logra abrirlo, que ahí no explican, no queda muy claro cómo ella lo logra poner la clave. Y ahí encuentran mensajes de Yilmaz coordinando el tema de la bomba en el auto. Entonces, Chala dice que le va a avisar al fiscal y Doan va con Yilmaz, que está en el sauna. Entonces cuando que Yilmaz estaba solo con una toalla ahí en el sauna, Doan entra y le dice que encontraron el teléfono y los mensajes, entonces lo empieza a golpear y mientras lo golpea le reclama lo que le hizo a Sinan, lo que le quiso hacer a Majnur. Bueno, le pega reclamándole todo, después le pone una toalla y le pega un puñetazo que lo hace sangrar. Bueno, la verdad que es una violencia que a mí esta parte no me gusta. Doan sale, Chala lo está esperando, entonces Doan le dice que lo dejó como tomando temperatura, subiendo con la temperatura alta, porque le subió encima, le subió la temperatura del sauna y se lo ve a ir más ahí. Llega la policía y se lo llevan detenido y ahí Chala y Doan sonríen y un poco se ríen pues también la escena sale y el más en bata, golpeado y ahí se lo llevan detenido. Aquí llego al final de la primera parte del resumen del episodio 10. No te pierdas la segunda, que es imperdible, las escenas que hay entre ellos y los giros en la trama importantes que suceden. Nos vemos en el siguiente video. Guruşürüz.